hermanos, en la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Es bueno, es refrescante, es alegre, hermano, y nosotros que ya tenemos años de estar en las cosas del Señor, mi persona desde los 8 años, hermano, y de los 8 años a los 12 años le entregué mi vida al Señor, pero mis tías me llevaban a la iglesia desde los 8 añitos. Me recogían de un parque donde estaba yo jugando con mis amigos y así empezó mi vida. Y ya hoy, hermano, ya más de 40 años después, ya es difícil, hermano. A veces uno pasa momentos duros en la vida. Hay momentos que quizás he dicho, ya no voy a ir a la iglesia, como cualquier ser humano puede pasar momentos difíciles, pero he hecho una pregunta: ¿y qué haría yo sin Dios? ¿Qué haría yo sin el Señor? La iglesia, este ambiente, mis hermanos, ustedes son mi familia. ¿A dónde pudiera yo, cómo pudiera vivir sin Dios, sin la comunión, sin estar juntos? ¿Verdad? A veces el enemigo le hace ofertas fáciles a uno, ¿verdad? Y vete y salte. Pero dice uno como Pedro, ¿verdad? ¿A quién iré? ¿A quién iremos? Si solo Dios tiene palabra de vida eterna. Amén. ¿Usted está contento de estar acá en la iglesia? Sí, nadie lo trajo obligado este día, nadie lo forzó, no le puso una navaja atrás o lo amenazó. Todos estamos aquí voluntariamente. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno que estás acá. Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales y bendecimos también a aquellos que nos escuchan a través de la radio, Radio Monte de Sión y Radio Miel Washington y todas las redes de radios que se unen. Les damos la bienvenida en esta tarde y con todo nuestro corazón estamos acá para compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a leer allí, hermanos, y vamos a ver un tema que es difícil explicarlo, pero el mismo tema, la misma lectura, cuando leamos, la misma lectura nos va a ir enseñando y nos va a ir llevando, y en la palabra pues ahí está todas las preguntas y gracias a Dios también están las respuestas, aleluya. Así es que esta misma palabra que vamos a compartir hoy nos van a ayudar a fortalecer nuestras convicciones, ¿verdad? Y yo le puse así un tema un poquito así, quizás no le puse así como muchos, ¿verdad? Que el adulterio de David, ¿verdad? O el pecado de David. Yo le puse cómo es tu primavera, y usted lo va a ir viendo por qué le puse así. Bueno, leamos entonces. Dice en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, en el verso 1, aconteció, de esta versión dice que en la primavera, quizás su versión diga el año, no sé, tal vez diga diferente, pero aquí dice aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde y le vamos a pedir a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que Él pueda hablarnos en esta hermosa tarde. Dice amén usted, hermano. Oremos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que abras nuestras mentes, Señor, que abras sobre todo nuestro corazón para que esta palabra que hoy vamos a escuchar pueda ser, Señor, de edificación para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Nos ponemos, Padre, en tus manos, Señor, para que hoy en este día, Señor, seas tú, sea tu Santo Espíritu, Señor, que hable a nuestra necesidad, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, también aquellos que nos ven y aquellos que escuchan, Señor, esta palabra a través de los medios, Señor, que hay en este tiempo, para que tu palabra siga corriendo por todos los rincones de la tierra, Señor. Bendecimos a esa audiencia hermosa, donde quiera que se encuentren, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero recordarle, mientras hemos leído la palabra, de que estamos en la serie de temas
hermano, la visión de Dios para el hombre. Amén. Quiero recordarle de eso y no perdamos, hermano, ese conecte, ¿verdad? Porque basado en ese rema o en eso que Dios puso en nuestro corazón, es que estamos desarrollando estos temas, ¿verdad? Viendo en qué momento y bajo qué circunstancia Dios habló a ciertos hombres en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos, hermano, tener un mejor conocimiento, ¿verdad? Y que cuando de alguna manera también nosotros, como a estos hombres que en algún momento se encontraron con circunstancias muy duras, muy difíciles, nosotros mismos podamos entender y comprender, hermanos, la misericordia de Dios. Amén. Porque muchas veces podemos ser duros contra otros que han pecado. Podemos ser quizás, hermano, muy rígidos, ¿verdad? Como que si nosotros mismos no podemos caer también en esa falta, ¿verdad? Y por eso que necesitamos nosotros aprender. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde. Dice amén, aprendiendo de la palabra de Dios. Y qué mejor ejemplo, hermano, que lo que Dios ya hizo en el Antiguo Testamento, que nos va a ayudar a nosotros, hermano, a también cuando sea el momento de corregir, de restaurar, de levantar, como dicen por ahí, de echarle la mano a alguien, ¿verdad? No seamos duros, no seamos rígidos, sino que usemos, hermano, la misericordia del Señor. Dice amén usted a eso. Bueno, a estas alturas David tendría unos 50 años ya. Ya hemos hablado del David de los 10 añitos, ¿se acuerda? Hemos hablado del David que tenía 17 años aproximadamente cuando peleó contra Goliat, ¿verdad? Hemos hablado ya del David que a los 30 años empieza a reinar, ¿verdad? Sobre todo Israel. Primero reinó 7 años y medio en Hebrón y luego, hermano, entra a gobernar todo el territorio de Israel. Ya él había construido su palacio, ya había construido, hermano, su casa. Ya estaba David relajado, aleluya, ya estaba relajado. Ya no lo andaban persiguiendo, ya no andaba huyendo, porque ya Saúl había muerto. Todos, hermano, ya ve, hemos venido siguiendo esa historia, ¿verdad? Ahora ya David tiene 50 años, según los teólogos y según los años que podemos medir en la Biblia. Ya era un hombre maduro, ¿verdad? Era un hombre, bueno, que tenía que ser maduro, pero ahora viene otra etapa de su vida. Viene una etapa, hermano, en donde, como alguien dijo, ¿verdad? La ociosidad, ¿verdad? Es la madre, dijo, de todos los vicios. El ser ocioso, el no estar ocupado, porque precisamente eso fue lo que a este rey, hermano, le sucedió. Y vamos a ver 3 puntos en esta tarde. Vamos a ver el pecado de David. Vamos a ver las consecuencias que trajo ese pecado. Y tercero, vamos a ver la restauración de Dios, de cómo Dios lo restauró, cómo Dios lo volvió a levantar, hermano. Y este hombre, el escriba, el que escribió Hechos, creo que es capítulo 13, no borraron cuando el escritor dijo que el rey David fue un hombre conforme el corazón de Dios. No lo quitaron eso de la Biblia. No quitaron de la Biblia que David fue fiel en todos los asuntos del reino. Menos, dice la Biblia, en el caso de Urías el Eteo. Fíjese qué lindo es Dios, hermano. Dios siempre nos da la oportunidad de un retorno. Dice amén a eso. Ahora vamos a entrar ahí el capítulo 11 entonces para ir viendo, hermano. Y va la primera parte, el versículo que leímos dice: en la primavera, dice, aconteció que en la primavera. Y esta Biblia dice primavera, y muchas otras versiones que yo consulté, hermano, leí y dicen primavera. Ahora, las primaveras en Israel, ¿verdad?, eran etapas gloriosas, porque antes de la primavera había finalizado un invierno, ¿verdad? Un invierno, y los inviernos, hermano, son severos.
los fríos, el clima, y parecía que en el invierno el ejército no iba a guerras, no peleaba, sino que generalmente en el invierno la gente está, la mayoría, como nosotros aquí en el estado de Washington, la gente que trabaja en el campo no va a trabajar por el frío, la nieve, etcétera. Entonces, hermano, pero cuando llega la primavera, que gracias a Dios es la que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Es una etapa hermosa, es una etapa de retoño, es una etapa donde, hermano, mire la naturaleza, todo está floreciendo, y todas las primaveras en cuestiones de la naturaleza son lindas. Pero vamos a hablar hoy de una primavera en el aspecto espiritual. Vamos a hablar de las primaveras, hermano, según Dios, ¿verdad? Según las primaveras espirituales. Porque todos nosotros aquí en este día, Dios nos lleva por épocas, así como la naturaleza, que Dios, hermano, la trata a medida de épocas, de tiempos, como es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Podemos decir que espiritualmente en la Biblia podemos ver ciclos en muchos hombres de Dios, ciclos que ellos tuvieron que vivir y ellos tuvieron que experimentar. Entonces terminó el invierno, llega la primavera y el ejército hace una incursión, hace una batalla contra Amón, hermano, y va el ejército. Dice que esa etapa los reyes como David tenían que ir a pelear. Sin embargo, David, quiero que leamos el verso 2, dice, y al atardecer, oiga esto, y al atardecer, dice, hermano, David se levantó del lecho. Oiga, al atardecer, ¿qué hora es el atardecer? ¿Alguien me puede ayudar acá? ¿Qué horario será el atardecer? Puede ser en inglés el afternoon, ¿verdad? Después del mediodía, ¿sí? Entonces fíjese, como que David se levantó un poquito tarde, ¿verdad? Sí, un poquito tarde, bastante tarde. Porque uno se levanta temprano cuando uno va a trabajar. Yo no sé en qué horario se levanta usted, pero aquí claramente dice que el rey se levantó del lecho, o sea, de la cama, pues. No se levantó de una silla, no se levantó de un sillón, no se cambió, hermano, no, él estaba en una cama, él estaba descansando. Tal vez usted y yo podemos decir, bueno, era el rey, tenía derecho, sí, pero la Biblia dice que era una época de batalla, era una época de guerra, era un tiempo de conquista. Era un tiempo de pelear las batallas, y esto, hermano, nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que discernir los tiempos de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que discernir los tiempos en el cual Dios nos habla. Ya ve que Israel, cuando Jesús profetizó, hermano, contra Israel, Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas, oiga esto, a los profetas y apedreas a todos a los que te son enviados. Oiga, o sea que Israel no discernió la flota de profetas que Dios envió. Ellos apedreaban a los enviados de Dios, apedreaban a los profetas, y por eso que Jesús lloró sobre Jerusalén. Y le dijo, ¿cuántas veces? ¿Cuánto es? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Yo te quise juntar, yo te quise reunir, yo te quise congregar así, oiga el ejemplo, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, así te quise yo cubrir. Sin embargo, no quisiste ser cubierta, no quisiste ser protegida, no quisiste protección. Ahora, hermano, pienso yo, ¿cuántas veces nosotros estando o pudiendo estar en un tiempo de batalla, en un tiempo de lucha, en un tiempo de guerra, hermano, la ociosidad nos mata? La ociosidad, hermano, nos hace quizás descansar extra
Cuando muchas veces Dios nos dice, levántate porque es tiempo, ya la primavera ya viene, el invierno ya pasó y ahora es tiempo de limpiar la casa. Hello. Es tiempo de sacar la basura, es tiempo de sacar lo que se acumuló en el invierno, es tiempo de sacar las chivas viejas, ¿verdad? Todo lo sucio, es tiempo de asear el patio porque ya la primavera llegó y ahora ya no puedes seguir durmiendo extra. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que exhortar así? Y le dice Jesús, pero no quisiste. Por tanto tu casa va a quedar, ¿cómo le dice, hermano? Desierta, sola, en la soledad, hasta el día que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué nos habla de ese bendito el que viene? Un reconocimiento del Mesías. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Entonces fíjese, hermano, esto es bien importante que nosotros, hermano, lo veamos, hermano, porque puede ser que esta tarde tú hayas estado viviendo, quizás estando ya en una temporada de primavera, en tu mente sientas que todavía estás en un invierno. Hello, el que tenga oídos que oiga. ¿Entiende, hermano? Yo te quiero anunciar en esta tarde que el Señor quiere que vivas y disfrutes tu primavera, tu retoño, tu fluir, aleluya, que tu fuente de Dios, que los que has guardado, lo que has escondido, lo que has sostenido, aleluya, hoy en este tiempo puedas retoñar y puedas dar fruto abundante para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios anhela. Ahora examinémonos hoy en esta tarde. Posiblemente, hermano, todavía estamos pensando en nosotros, de esta no me levanto. Posiblemente todavía estemos pensando, aquí me voy a quedar. Pero hoy el Señor te dice, levántate porque ya llegó tu primavera. Aleluya. ¿Quieres decirle a tu hermano que está a la par? Por favor, dile, ya llegó tu primavera, hermano. Bueno, con ánimo, hermano, con ánimo, no lo haga así como que está dormido, no, hágalo como que ya pasó el invierno, aleluya, ¿verdad? Ya sabe que en el invierno uno anda bien cobijadito, bien allí enrollado en la chamarra, ¿verdad? Pero cuando ya la primavera, ya se fue el frío, ya suelte la chamarra, hermano. Deje la chamarra a un lado, porque ya el calorcito ya está rico para salir a caminar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Espiritualmente es igual. Muchas veces Dios nos tiene que decir, hijo, ya sal de ese dolor, ya deja esa enfermedad a un lado. Disculpe lo que le voy a decir, ya deja de estarte quejando tanto. Ya deja de estar llorando tanto, ya siempre con lo mismo. Deja que el Señor haga una obra nueva en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A veces nos quedamos llorando por tiempos y pasan años y se repiten los años, hermano, y a veces no pasamos, ahí estamos llorando por lo que hace 5 o 10 años pasó. No, el Señor te dice ya, deja eso a un lado. Yo te quiero bendecir, yo te quiero levantar, yo te quiero usar. Abre tus ojos y mira cuántas veces el Señor les dijo a sus discípulos, miren los campos. Miren los campos, ya están blancos para la siega. Trabajen, vayan a trabajar. Jesús encontró a muchos en las plazas, hermano, que ya era al mediodía y encontró unos en la tarde y les dijo, ¿y ustedes por qué no han ido a trabajar? Porque nadie nos haya, vayan a trabajar a mi viña. Aleluya. Está bien callado usted hoy, ¿verdad? Pero hoy vamos a repartir por todos lados, gloria a Dios. Mire, leamos ahí por favor, sigamos leyendo más bien. Y el atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. ¿Cómo sería ese caminar en ese terrado? Quizás, hermano, se levantaba las 2 manos, ¿verdad? Y ¿qué hace usted cuando uno se levanta ya tarde? Ay, se estira. Quizás David empezó a caminar, de hecho su casa estaba, el palacio estaba en altura. Pero de repente caminó el muro y usted sabe la historia, hermano, lo que sucedió. Él vio, dice, a una dama
a una mujer, hermano, muy hermosa, dice la Biblia, hermano, bañándose allí, hermano. Y usted sabe lo que sucedió, pero vamos a ir a la historia, hermano, en el verso 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Vamos a ver el proceso de este pecado, porque a nosotros nos interesa, hermano, ver cómo este hombre, hermano, cayó. Y sobre todas las cosas, vamos a llegar a un punto en esta tarde, a saber, hermano, qué es lo que exactamente pasó. Porque pecado es pecado, ¿verdad que sí? Puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser mentira, puede ser chisme. Hermano, pecado es pecado. Amén. Porque algunos dicen, yo pues gracias a Dios nunca así, pero quizás eres un mentiroso, quizás eres un chismoso, una chismosa. Pecado es pecado. Pero ¿qué pasó entonces realmente? Mire, leamos ahí. David mandó a preguntar acerca de ella. Y alguien le dijo, la señora que esté ahí abajo, sí, ella se llama Betsabé. Y miren lo que le dicen, ella es hija de Elián, no es esta Betsabé, sí, hija de Elián, es la mujer, oiga esto, es la mujer de Urías, o sea, esa mujer está casada, esa mujer tiene un pacto, esa mujer tiene un marido, esa mujer tiene un dueño. Oiga esto, hermano. Entonces David sabía, David fue consciente, hermano, porque mire, nosotros tenemos que cuidarnos de las pasiones desordenadas. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque aquí miramos que la pasión, yo le decía hoy a los jóvenes que tuvimos un culto muy precioso en esta tarde, en el culto de los jóvenes, les decía, hermano, las pasiones desordenadas es como un tráiler cargado en bajada y sin frenos. Esa es una pasión. Una pasión desordenada es difícil, por eso se llama desordenada. No se puede controlar. Por eso que las recomendaciones de la Biblia del Señor es huye de las pasiones. Les preguntaba a los jóvenes quiénes habían huido, quiénes habían corrido en la Biblia de esas pasiones. Los jóvenes me dijeron José. José fue uno que huyó. José fue uno que corrió de las garras, de las manos de una mujer, hermano, que era como un tráiler cargado en bajada y sin frenos. Así es la pasión. Entonces David se olvidó. David se le olvidó todo porque vio con sus ojos y sus ojos en ese momento se nublaron, hermano, y se olvidó, aunque le dijeron a él tenía conocimiento del estado de esa mujer. Sin embargo, la mandó a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella y luego la manda a su casa. Inmediatamente le dicen a esa mujer, estoy embarazada. Y se le pone, como dicen en mi país, el maíz subió de peso, ¿verdad? En mi país dicen el maíz se le subió a peso, ¿verdad? O sea, subió más caro, se metió en dificultades, pues. Ahora quiero que veamos en esta tarde cómo él va a intentar cubrirlo. La primera es, bueno, Urías, manden a llamar a Urías y lo manda a traer, hermano, de allá de la batalla. Lo manda a traer de allá de la guerra. Y cuando llega Urías, le pregunta a Urías cómo está el ejército, cómo está Joab. ¿Qué le importaba a David cómo estaba el ejército? ¿Qué le importaba a él cómo estaba la batalla? Él tenía un problema que resolver, hermanos. Él le había fallado al Señor. Y él quería resolver, y la manera es que cuando llega, hermano, él lo manda a dormir a la casa, pero este hombre era fiel porque se quedó en la puerta, se quedó, hermano, con los siervos a dormir. ¿Qué trataba de hacer David? Según la lectura,
David trataba de hacer que este hombre, este capitán, este guerrero durmiera con su esposa, para que al nacer ese hijo, David se hubiera lavado las manos y decir, bueno, él vino a dormir con ella, eres hijo de él. Eso era lo que él trataba de hacer. Los planes no le salieron bien hasta que manda una carta con él mismo. Pongan a Urías en medio, adelante, donde está el peligro, y aléjense de él para que sea herido y muera en esa batalla. O sea, mire este plan. Yo quiero que vea usted, hermano, porque vamos a llegar a un punto importante de saber, porque cuando Natán llega, Natán le explica y nosotros vamos a entender por qué. Porque le digo, esto puede ser adulterio, esto puede ser fornicación, esto puede ser mentira, esto puede ser X pecado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le aseguro que quizás un pastor dijo en una ocasión, no seamos muy severos con él, porque Dios lo perdonó, ¿verdad? Y dijo este pastor, ¿qué hubiera hecho usted en su lugar? Dijo este pastor, ¿qué hubiera hecho usted? Dijo el pastor, usted también se hubiera metido con Betsabé. Porque es bonito a veces hablar de lo que está pasando al otro lado. Es bonito a veces juzgar a otros. Pero lo lindo es, hermano, cuando uno confía y se sostiene en la misericordia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Vamos a seguir acá leyendo, gloria a Dios. Entonces dice ahí, hermano, vamos a ir al verso, al capítulo 12, gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 12 para ir avanzando, porque si no, no vamos a terminar hoy, ¿verdad? Aleluya. ¿Ya lo tiene? Capítulo 12. Entonces el Señor envió a Natán, a David, y vino a él y le dijo, oiga esto, Natán el profeta ya se había enterado. Quiero decirle que aquí ya había pasado un año de ese pecado. Ya había pasado, hermano, un buen tiempo. Oiga. Y dice, hermano, Natán le dice, habían dos hombres, David, en una ciudad. ¿Sí? Un rico y ¿qué más? Un pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, mucho ganado. Y el hombre pobre tenía una corderita, la cual la quería mucho. Estoy parafraseando, dormía con ella, la acariciaba. Era como una hija para él. De repente vino, le dice un hombre, un viajero al hombre rico. Y el hombre rico no quiso matar una de sus muchas vacas, de sus muchos corderos que tenía, sino que va a donde el hombre pobre y le quita la corderita. Usted sabe que ahí era una enseñanza, le estaba tratando de camuflajear, ¿verdad?, la situación de él. ¿Qué hace David? ¿Cómo reacciona David? ¿Alguien sabe cómo reaccionó David? Se enojó mucho. Ahora, ¿qué decía la ley cuando alguien robaba una oveja? ¿Qué decía la ley? Que tenía que pagar, decía la ley, 4 veces lo robado. Si era un buey, tenía que pagar 5 veces lo robado. Amén. Pero la ley no decía que tenía que matar. Solamente tenía que pagar 4 veces. Pero sin embargo, David dice, ese hombre que hizo eso debe de morir, dice David. Y debe de pagar 4 veces, pero también tiene que morir ese hombre. Ahora, lo que recibe después es un golpe fuerte, porque le dice, mira, ese hombre de quien tú dices que debe de morir, eres tú ese hombre. Hermano, qué duro es para un hombre cuando es confrontado su pecado. Y confrontado de una manera, hermano, como el profeta Natán lo probó, lo llevó a tal punto que él mismo se juzgó.
Él mismo, hermano, puso el castigo. Él mismo puso. Pero Natán le dice, mira, no te preocupes. Tú no vas a morir porque el Señor ya redimió tu pecado. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? ¿Cuántos sabían que hoy hay perdón en la sangre de Cristo? ¿Cuántos sabían que hoy, hermano, la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario limpia todos tus pecados? Dale un aplauso a Jesucristo, hermano, por lo que Él hizo por nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, fue algo muy grande, muy hermoso. Pero Natán no solamente le revela su pecado. Natán no solamente le explica, le dice que no vas a morir, sino que le va a dar una explicación y le va a enseñar. Y ese es el corazón de la enseñanza de hoy. Esto es lo importante que usted y yo podamos ver, hermano, porque algo que pasó en la vida de David, hermano, fíjese, fue que él se olvidó de algo. Porque le digo, todos los que estamos aquí estamos en un cuerpo de bajeza, dice amén. Y todos estamos expuestos al pecado. A un hombre en el Antiguo Testamento le dijeron, el pecado está a la puerta y te codicia. El pecado nos codicia y quiere ejercer, hermano, dominio sobre ti, quiere manejarte. Eso es lo que hace el pecado. Dice la Biblia que el que hace pecado o el que practica el pecado es, ¿qué? Esclavo del pecado. Es decir, el pecado lo que busca es amarrarte, encadenarte, enviciarte. Eso es lo que busca el pecado. Por eso que tenemos que huir nosotros, hermano, en el nombre del Señor. Y ahora ya sabemos a quién correr, ¿verdad que sí? Correr hacia Cristo. Correr en pro de Cristo. Y decirle como dice aquel coro, Señor, me hirió el pecado, me hirió la maldad. Jesús, ayúdame, ten misericordia. Y hay perdón de pecados en este tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Amén. Dice amén usted a eso. Ahora en el verso 9 del capítulo 12, quiero llevarlo a este centro, hermano. Y dice, hermano, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Y es precisamente, este fue, hermano, el pecado precisamente de David. Dice en el verso 9, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías Heteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada no se apartará de tu casa, porque, oiga esto, porque me has despreciado. Y esto es lo que quiero, hermano, hablar un momento. Quiero detenerme un momento en esta tarde, aleluya. Porque nosotros estamos bebiendo de la palabra de Dios. Y en nuestro corazón, en nuestra mente, no está el deseo de deshonrar a Dios. Yo no veo a nadie que verbalmente diga, yo desprecio a Dios o yo no quiero nada con Dios. Eso sería muy fatal, sería muy duro, hermano. Aún escucharlo es difícil para uno escuchar palabras así. Pero uno puede, hermano, despreciar a Dios, hermano, desobedeciendo a lo que Él establece en su palabra. Amén, amén. Entonces, cuando uno, hermano, se va tras el pecado o practica el pecado o va corriendo tras el pecado, uno se está olvidando, hermano, de lo que el Señor dice a la luz de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que el que aportilla su vallado lo morderá la serpiente. Amén.
Amén, hermano. ¿Verdad? El justo necesita, hermano, vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino que el justo vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. David deshonró a Dios. No esa tarde, escuche bien, no ese día que salió a la terraza. David no deshonró a Dios en el momento que vio a la mujer. No, David venía en pique, de a pique. David venía en una caída pronunciada. En algún momento de su vida, él descuidó, los oráculos de Dios. La palabra de Dios, él la descuidó. Porque él hizo que los enemigos del Señor se burlaran de él. Él menospreció, y eso es lo que le dice el profeta. Le dice, has despreciado la palabra del Señor. O sea, no has tenido temor del Señor. Y es peligroso cuando nosotros ya no hay temor. Repito, puede ser al adulterio, puede ser fornicación, puede ser mentira, puede ser, hermano, tantos pecados que hay. Cuando no hay temor en nosotros, cuando nos olvidamos del temor, a David se le había olvidado. ¿Se acuerda cuando en aquel momento, hermano, le dijo uno de sus capitanes, oh, aquí está Saúl, permíteme matarlo? No le voy a dar 2 golpes, con uno que le dé lo voy a matar. ¿Qué dice David en ese momento? Dios me libre, dice David, ¿verdad que sí? ¿Cómo podrá alguien levantar su mano contra un ungido de Jehová y salir como que nada? Mire qué temor tenía. En 2 ocasiones él pudo matar, hermano, a este rey. Sin embargo, las aflicciones, las persecuciones lo hacía estar conectado con Dios. Y por eso es que es peligroso cuando uno se acomoda, hermanos. Amén. Está aquí esta tarde todavía, ¿verdad? Ya, despierte un poquito, hermano, por favor. A veces las comodidades nos hacen a nosotros, hermano, estar pasivos, tranquilos, y por eso le digo, vamos a dar un poco duro en esta tarde. A veces nos volvemos ociosos en cuanto a las cosas santas. No quiere decir que tú no trabajes. Cuando digo ocioso, no quiere decir que no vas a laborar al campo, a tu empleo, a tu trabajo. Cuando digo ociosidad, hermana, no quiere decir que solo estás ahí en tu sillón acariciando la almohada. No, no, no. Trabajas quizás en lo secular, pero te has olvidado de los oráculos de la palabra. Te has olvidado de leer, de orar, de compartir la palabra, de estar de pie delante de Dios. A veces las aflicciones, los problemas nos hacen ayunar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los problemas nos hacen orar más. Los problemas nos hacen clamar al Señor. Los problemas nos hacen levantar la cabeza al cielo. Pero ¿qué pasa cuando llegan 20 años de paz? Dice la Biblia que David había acumulado muchas mujeres, tenía concubinas. Le dice Natán, yo te puse como rey, tú te di todo, yo no te negué nada. Y aún le dice Dios, yo te hubiera añadido más si tenías necesidad. Pero se olvidó de los oráculos, se olvidó de honrar al Señor. Hermano, si nosotros no honramos a Dios, si nosotros perdemos el temor, el enemigo nos puede tragar vivo si nos olvidamos del temor. Si nos olvidamos, hermano, de honrar a Dios. Y eso precisamente fue, hermano, el problema. Ahora, vamos a ver entonces, hermano, qué ocurrió con los resultados de todo este problema. Le dice, primero lo voy a mencionar porque son pasajes que ya hemos hablado. Viene, hermano, contra él la reacción, porque el pecado no se queda ahí, hermano. Las cosas que permite, le dice Dios, le dice Natán a David, no se apartará la espada sobre tu casa.
sobre tu familia. Y empiezan los caos familiares en la casa de David. Empieza el primer hijo, Amnón, que de primero llega y se enamora de su media hermana. Pero antes había muerto el hijo que había engendrado, murió. De ahí Amnón, hermano, se enamora de Tamar y usted sabe, viola a su hermana menor, hermano. Y luego, hermano, suscita el odio de Absalón, hermano de Tamar. Y en una fiesta ya lo mata a Amnón, el primer hijo de David, que muere. De ahí Absalón, hermano, se rebela contra su propio padre. Lo saca de Jerusalén, hermano, huyendo. De ahí muere Absalón en aquella guerra en los bosques de Israel. Bueno, caos tras caos, tras caos, tras caos. Y si algo afecta a un padre, a una familia, hermano, son los problemas familiares. Tú puedes tener problemas en tu trabajo y no te va a afectar tanto como te puede afectar un divorcio personal. Tú quizás puedes tener una riña con una compañera, con un compañero, con alguien, hermano, que te hizo, hermano, y al fin y al cabo es, me muevo, y tú puedes mudarte de trabajo y ya se acabó tu problema, ¿verdad? Se acabó. Pero ¿cómo vas a salir de los problemas familiares? ¿Cómo le puedes decir a un hijo, ay, te miro, ay, mire cómo sales? ¿Cómo si es un hijo que está pegado a tus entrañas? Cuando un hijo peca, es un caos en la familia. Cuando hay un pecado de un hijo, de una hija, hermano, cuando hay un adulterio, una fornicación, hermano, cuando la espada de Dios está en medio de una familia, la gente se envejece fácilmente. Es duro esto, mis amados hermanos. Las consecuencias del pecado en el aspecto familiar, oh hermano, no olvides, hermano, acaban al hombre, acaban a una mujer. Lo hace que se envejezca más. El hombre pierde todo deseo, a veces hasta de vivir. Porque el diablo se lanza, hermano. El diablo se lanza para destruir a la familia, hermano. Cuando hay divorcios, cuando hay una hija, un hijo que pecó, que cayó, eso afecta a una familia. David fue afectado de esa manera. Ese resultado, hermano, él lo sabía. Él lo sabía. Un momento de placer, un momento de desliz, hermano, lo arruinó una buena parte de su vida, porque él pudo haber tenido de los 50 años en adelante una vejez hermosa. Sin embargo, fue una vejez dura. Ahora se los menciono porque usted los puede leer en su casa. No leemos los pasajes porque ya hemos hablado de estas historias. La restauración, el último punto. David restaurado, y eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo más glorioso de las historias de la vida. Y usted que me está escuchando acá, y los que me están escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales, yo quiero decirles, hermano, que no importa qué tan profundo, qué tan hondo sea el hoyo donde caíste, Dios te puede levantar. No importa qué tan profundo, no importa qué tan grave sea tu situación o haya sido tu situación. Benditas sean, hermano, las misericordias del Señor, que Dios levanta una vez más al hombre. Y aunque haya, hermano, mire, caído, no importa qué tan hondo, la mano de Dios llega hasta donde está el hombre y lo vuelve a levantar y lo pone sobre una roca firme, aleluya, y afirma sus pasos. Gloria a Dios. Qué lindo es ver, aleluya, esa misericordia. Qué lindo es ver esa bondad de Dios. Qué refrigerio, qué primavera más preciosa.
Qué primavera es preciosa. Si David hubiera ido a la batalla, allá hubiera estado ocupado con sus generales, con sus capitanes, con sus soldados, hermano. Mire, hermano, pero bueno, hubo un momento que él reaccionó. Por eso que en el Salmo, vamos a leer el Salmo 51 y el Salmo 32, hermano, es donde David precisamente confiesa su pecado. Pero quiero que leamos el capítulo 32 primero y después el 51. Salmo 32, 1. Y es uno de los salmos donde David expresa, se desahoga junto con el 51. Y dice, hermano, cuán bienaventurado. La palabra bienaventurada es de una palabra hebrea que significa dichoso, 3 veces feliz el hombre. Aleluya. Esta palabra en los salmos está en el Salmo 1, en varios salmos, hermano. Él usa bienaventurado, porque si alguien fue bienaventurado, dichoso, feliz, fue David. Porque según la ley, él tenía que morir apedreado. Amén. Él tenía que morir apedreado. Sin embargo, Dios lo perdonó. Pero mire que dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Es dichoso, es feliz el hombre a quien su pecado lo cubren. Perdón, hermano. Disculpe, hermano. Este tipo de pecado no cubría la ley. No cubría la ley. La ley decía que el adúltero tenía que morir. No había un sacrificio, no había una becerra, no había un buey, no había un cordero, no había ningún tipo de animal ni ninguna ofrenda para cubrir el pecado de adulterio. Tenía que morir. Como habían pecados donde la ley decía, al que le sacaron un ojo, que también entregue un ojo. El que cortó una mano, que también le corten la mano. Ojo por ojo, ¿se acuerdan? Diente por diente, mano por mano, pie por pie y vida por vida. Así era la ley. Sin embargo, este pastor hermoso de Israel, hermano, pesó Dios su corazón, vio la sinceridad. Y es ahí donde nosotros no conocemos, hermano, las misericordias de Dios, hermano. Amén, hermanos, amén, amén. Mira, quizás tú, yo no sé en qué grado, yo no sé, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu falta, tu pecado? Yo no sé, hermano, yo no sé. Pero no nos hagamos los inocentes esta tarde. No nos hagamos los inocentes, hermano. No nos hagamos, no. Mejor démosle gracias al Señor. Porque hoy, a través de Jesucristo, hay perdón de pecados. Dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque noche y día tu mano pesaba sobre mí. Mi energía, mi vitalidad, mis fuerzas se desvanecían con el calor del verano. O sea, hermano, que el verano es el tiempo de prueba. Ese año fue un verano de todo un año. Hello, ¿sí me capta? Un verano de un año. Porque el peso del pecado, el peso de la culpa, decía él, día y noche yo cargaba con ese peso, con ese verano, con ese calor. Mire, hermano, ahorita tenemos una temperatura hermosa, gracias a Dios. Aunque cuídese que hoy en la noche va a bajar a 20 grados. Hoy va a bajar a 20 grados en la madrugada. Hay una noticia ahí. Pero, hermano,
Si hace mucho frío, ay, que mucho frío. Que está así viento, ay, que mucho viento. Y luego viene la temperatura de más de 100 grados, ay, qué calor usted. ¿Qué queremos entonces? David vivió un verano de un año. Imagínense que el verano dura, cada estación aproximadamente dura 3 meses. Imagínense un año de más de 100 grados. Un año. David vivió un verano espiritual sofocado. Terrible, hermano, terrible. Tú no puedes vivir quizás, mire, hasta quizás puedas llevar muchos años en verano. Yo te quiero dar la buena noticia hoy, que el Señor perdona. Amén. Amén, hermano. Como a David, hoy tenemos a uno que murió por nuestros pecados. Bendito sea Jesucristo, nuestro Señor, que en la cruz del Calvario Él llevó tu deuda. Él llevó todos los decretos que estaban contra ti y los clavó en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que siento ganas de correr, hermano? Quisiera correr hasta allá y regresar y gritar, hermano, en esta tarde por las multiformes misericordias del Señor. Es que qué bienaventuranza cuando Dios te dice: hijo, yo he perdonado todos tus pecados. Amén, hermano, amén. Y ahí tenemos en Lucas 15, aquel hijo pródigo que se había gastado todo, lo había ido con prostitutas allá, hermano. Y cuando el otro hijo mayor, el hermano mayor, venía del campo de trabajar, de sudar, y ve a su hermano allá, hermano, cantando, ve a su hermano danzando, hermano, se enojó. Dios quiera que tú no te enojes cuando veas a los pródigos llegar a esta casa y danzar acá, hermano. Dios quiera que tú no estés, hermano, señalando. Dios quiera, hermano, que tú mismo puedas darle gracias a Dios. Mira, en cualquier situación que estés, démosle gracias a Dios, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. Padre, le dijo, toda la vida te he servido y nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Nunca me has dado una cabra para yo matarla, comer carne con mis amigos. Y le dice a su papá: hijo, si todo lo que yo tengo, mira ese montón de bueyes que tengo acá, ese montón de vacas que tengo acá, ese montón de ovejas que tengo acá, mira, hijo, todo eso es tuyo. Si no has agarrado un becerro porque no has querido, tu hermano estaba perdido, ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Sigan, le dijo, sigan cantando. Y dice que se regocijaban, hermano. Qué lindas son las misericordias de Dios. Qué lindo es aquel hombre a quien Dios perdona todas sus iniquidades. Y qué triste también para aquel hombre que dice: yo gracias a Dios no peco usted. Qué triste para aquel hombre que dice: yo gracias a Dios, yo nunca le he fallado al Señor. Gracias a Dios, yo soy santo. Yo no, hermano. Aquí todos valemos menos que cero. Pero ahora pesamos porque Jesucristo perdonó nuestros pecados. Dice verso 3 de Salmo 32: mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Verso 5: te manifesté mi pecado. Y esto es bien importante. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Y yo dije: oiga, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi pecado. Verso 6: por eso es que todo santo ore a ti
en el tiempo en el cual tú puedas ser hallado. Las muchas aguas, dice así, la inundación de las muchas aguas, estas, o sea, cuando habla de la inundación de las muchas aguas, son aguas corrompidas, aguas sucias. Estas no van a llegar, ni te van a abnegar, ni te van a ahogar las aguas sucias. Todo santo orará a ti en el tiempo. Entonces, hermano, disfrutemos este tiempo. Amén. Disfrutemos nuestra primavera en Dios. Que nadie te acuse, que nadie te condene. Al Señor le llevaron una mujer. Con eso termino. Le llevaron a una mujer. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Sí. Hemos encontrado a esta mujer, le dijeron, ¿verdad que sí? En el mismo acto. Pero ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Por qué llevaron solo a la mujer? Hello. Bueno hubiera sido que hubieran dicho, Señor, encontramos a estos dos. No, el otro no lo llevaron, solo a la mujer. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y dice que él escribía en tierra. Seguramente escribía los oráculos del Señor. Y dijo, el que de entre vosotros esté sin pecado, dijo, que sea el primero que le lance la primera piedra. Y siguió escribiendo, aleluya, qué lindo el Señor, hermano. Cuando levantó la cabeza ya no estaba ninguno, desde el más chiquito hasta el más viejo se había ido. ¿Dónde están? Le dijo, se fueron, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete en paz, pero ya no peques más. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Amén. El que lo confiesa y se aparta, pero ya no sigas cargando con ellos. No te creas como ese del mundo. El mundo es, ¿cómo se llama ese gallo? ¿Sí lo han visto? El mundo. Te va cargando el mundo. Así se llama, ven, el mundo. Hay gente que se cree bien campeón. No, yo puedo con mis cargas, dice. Y ahí anda por todos lados con sus tanates, hermano. Sus bultos, ¿verdad? No voy a decir nada equivocado esta tarde. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Ahí anda la gente cargando. No, yo puedo. Y el Señor te dice, tira esa carga. Tira ese costal lleno de amuletos, lleno del pasado. Hay gente que anda con todas, perdone la expresión, con todas sus miserias del pasado, las anda cargando, como que si son trofeos. Y Dios te dice, tira eso, tíralo. Yo quiero que vivas una primavera en mí, quiero que experimentes mi gracia. Aleluya, qué lindo es experimentar la gracia. Le dije que ya no iba a leer otro verso, pero este verso se lo tengo que leer. Primera de Reyes 15:5. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado de nada de lo que le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías Eteo. Pero de lo demás fue recto. Cierre sus ojos y oramos esta tarde. Y ahí donde tú estás, hermano, el Señor te va a socorrer en esta tarde. Mira, cierra tus ojos, por favor, que nadie se mueva, quédese sentadito, no se distraiga, porque el Señor quiere quitar cargas de tus hombros esta tarde. Yo siento la presencia del Señor en esta tarde, hermanos. Oh, qué rico es la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Deja que te abrace la presencia del Señor. Deja que el Señor lave tus pecados.
No cargues más. No cargues más con ese pecado. No se lo tienes que confesar a nadie más que al Señor. Trae tus cargas al Señor, por favor, iglesia. No sigas cargando con esa carga, con ese peso, con ese dolor. Ya no continúe viviendo tu verano, tu calor de día y de noche. Dice, tu mano fue pesada sobre mí. Su familia sufrió. Las consecuencias ahí están. Pero tú y yo estamos aquí esta tarde, hermanos. Dile hoy al Señor si has cometido pecados. ¿Quién está aquí libre de eso? Dile, Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Quiero irme de este lugar liberado. Liberado, porque no nacimos para ser prisioneros del temor ni del pecado, porque el pecado trae temor y el amor de Dios no se perfecciona en el temor, en el miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Recibe, hermano, en el nombre de Jesús. Hermano, recibe en esta tarde la administración del Señor. Recibe sanidad. Haz lo que hizo David. Confesó delante de Dios. En el Salmo 51, que ya no alcanzamos a leer, es más explícito el rey. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permite en esta tarde. Hermanos, ¿quiere levantar tus manos un momento, por favor? Señor, Espíritu de Dios, obra por favor en este pueblo, Señor. Obra, Espíritu Santo, en el corazón de este pueblo, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos comprender el poder de la gracia, el poder del perdón, Señor. El poder, oh Dios, de haber sido liberados de las cargas del pecado. Oh, Rabashana Rima, que era la mamaya san. Hermano, hoy se libre de todo peso, de toda carga. Se libre de toda aflicción, se libre de todo temor. Que el Señor hoy te liberte de toda carga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Porque ya no soy prisionero del pecado.